Antiderivación por sustitución. En este video mostraremos una técnica rápida para realizar la antiderivación por sustitución. Parte 3. Si recordamos nuestro formulario de antiderivadas más básico, recordaremos que la antiderivada de la función tangente no estaba en esa lista. Esto se debe a que no es una fórmula que obtengamos de manera directa a partir de las fórmulas de derivación. Sin embargo, por medio de la integración por sustitución sí vamos a poder calcularlo. Recordemos que la antiderivada de tangente de x con respecto a x es lo mismo que la antiderivada del seno entre coseno de x con respecto a x. Vamos a hacer u igual a coseno de x y vamos a obtener du igual a menos seno de x por dx. De modo que la antiderivada de tangente de x va a ser igual a la antiderivada de 1 entre u por menos du, o lo que es lo mismo, menos la antiderivada de 1 sobre u con respecto a u. La podemos reconocer como la antiderivada de menos logaritmo natural del valor absoluto de u, es decir, menos logaritmo natural de coseno de x. Otra opción es notar que la antiderivada de tangente de x con respecto a x es lo mismo que la antiderivada de secante de x por tangente de x entre secante de x con respecto a x, es decir, estamos multiplicando a tangente por una fracción que tiene en su numerador y en su denominador a secante, es decir, que es igual a 1. Al hacer u igual a secante de x, obtenemos que du es igual a secante de x por tangente de x por dx. De modo que la antiderivada de tangente de x con respecto a x sería lo mismo que la antiderivada de 1 entre u con respecto a u, es decir, logaritmo natural del valor absoluto de u, lo cual sería logaritmo natural de secante de x. Por las propiedades de la función logaritmo natural, ambos resultados son exactamente el mismo. De hecho, se puede calcular la antiderivada de tangente de x a la potencia m con respecto a x para cualquier potencia m positiva. Ya sabemos que si m es igual a 1, entonces la antiderivada de tangente de x con respecto a x es logaritmo natural de secante de x. Si m es igual a 2, entonces tenemos que la antiderivada de tangente de x al cuadrado con respecto a x es igual a la antiderivada con respecto a x de secante de x al cuadrado menos 1, es decir, a tangente de x menos x. Para una potencia m mayor o igual que 3 podemos reescribir la antiderivada de tangente de x a la potencia m con respecto a x como la antiderivada con respecto a x del producto de la tangente de x a la potencia m menos 2 por la tangente al cuadrado, que reescribiríamos realmente como secante de x al cuadrado menos 1. Esto nos permite separar nuestra antiderivada como la resta de otras dos antiderivadas. La primera de ellas la habremos de antiderivar directamente, y la otra será idéntica a la que ya estamos tratando de hacer, pero con el exponente reducido en 2. Es por esta razón que a las fórmulas de este tipo se les conoce como fórmulas de reducción, porque la misma antiderivada que tratamos de determinar aparece nuevamente en el lado derecho de nuestra ecuación, pero con un exponente menor. Para antiderivar la primera de estas antiderivadas, vamos a hacer la sustitución u igual a tangente de x, de donde resulta que du es igual a secante de x al cuadrado por dx, de tal suerte que tendremos que esta antiderivada se convierte en la antiderivada de u a la m menos 2 con respecto a u, lo cual al antiderivarse se convierte en u a la m menos 1 dividido entre m menos 1, o equivalentemente en tangente de x a la m menos 1 entre m menos 1.